Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta nuestra reunión dominical de este día domingo, 10 de mayo, en donde aquí en nuestro país, en México, celebramos, festejamos, recordamos a nuestras mamás, a las mamás. Que bueno, en esta ocasión por todas estas cosas que están sucediendo, más allá de la pandemia como tal, pues nos van a impedir festejarlo, celebrarlo como hemos acostumbrado. Pero eso no significa que no podamos hacerlo o darle un espacio para pues conmemorarlas, para orar por ellas, para celebrarlas, para enviarles un mensaje, un regalito, como se puede hacer. Y hoy en este día pues vamos a tener un tema enfocado precisamente al tema de las mamás. Y sin ningún preámbulo más, pues vamos a buscar en nuestras Biblias el libro del Éxodo, capítulo número 2, es el segundo libro de la Biblia, los primeros 10 versículos de este capítulo 2 del libro del Éxodo, y vamos a leerlo todos juntos. Bueno, yo lo voy a hacer la lectura, usted lo sigue ahí en su casita, ahí donde usted se encuentre, y vamos a tener esta porción de la Escritura sobre el cual va a versar nuestra enseñanza del día de hoy. Dice así la palabra de Dios, Éxodo capítulo 2, versos del 1 al 10, dice: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. He aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: Ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y criádmelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prodijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios, en esta hora agradecemos infinitamente este tiempo y este momento que podemos dedicarlo completamente a ti, para que nuestros sentidos, Señor, estén enfocados en la dirección que tu Espíritu Santo quiere darnos. De forma muy especial oramos, Señor, por las madres. Oramos por esos personajes tan importantes en la vida de todos. Y queremos, Señor, no solo tener un bonito sentimiento hacia ellas, sino colocarlas, Señor, en esta hora delante de tu altar para que las cuides, las procures, las protejas y hagas en ellas, Señor, tu bendita voluntad. Susténtalas, Señor, provéles de salud, de bienestar, de alegría, de paz, de paciencia y de fortaleza, y que se tomen fuertemente de tus manos, bendito Dios. Te rogamos por los hijos, para que estos, Señor, también les prodiguen y busquen lo mejor que es para ellas, sobre todo en estos momentos tan aciagos y complicados. Queremos pedirte, Señor, que la presencia tuya se mueva libremente y que tu amor, Señor, se manifieste hoy en este día a través de esta tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y mientras tanto, antes de entrar de lleno a la exposición de la palabra de Dios, vamos a escuchar esta alabanza musical que está a cargo de nuestro hermano Axel Valencia, que la ha preparado obviamente como una ofrenda de alabanza a nuestro Dios y para guiarnos a nosotros en un encuentro personal con nuestro Señor. Vamos a escuchar esta alabanza y regresamos para escuchar la poderosa palabra de Dios. Eres luz, el amor
Señor. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Estamos danzando, dicen que es locura, pero cuando el mundo vea tu luz, danzará también como danzamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Ya regresamos, hermanos, después de escuchar esta
bella alabanza en labios de nuestro hermano y espero que lo hayamos podido acompañar para que también nosotros nos unamos en alabanza a nuestro Dios. Y bueno, diciendo que hoy en día vamos a estar enfocados en el tema de las mamás, sabiendo que el centro de nuestra atención pues es el Señor, pero con un tema específico que tiene que ver con el corazón de las mamás y está basado en el libro del Éxodo, en el capítulo 2, en los 10 versículos que acabamos de leer cada uno de nosotros. Y bueno, el título de esta predicación es Aprendiendo de Jocabed, y ya vamos a ver quién es este personaje. Bueno, la cantante Alejandra Guzmán y su hija única Frida Sofía han manifestado en más de una ocasión en los medios de comunicación que tienen una muy mala relación madre e hija. Esta última, es decir, la hija, acusa a su madre de cosas espantosas, que van desde el abandono por seguir su carrera como cantante hasta ofrecerle drogas y quitarle, o como diríamos coloquialmente, bajarle a su novio. En respuesta a estas declaraciones tan controvertidas, Alejandra Guzmán dio unas palabras, según ellas, que nacen desde su corazón. Y yo digo, pues si esas palabras nacieron desde su corazón, pues qué corazón de madre tiene. Básicamente su discurso fue para justificarse diciendo que ella es una mujer que trabaja y que si su hija tiene dónde vivir y qué comer, es porque precisamente ella trabaja. Y ya desde ahí, en lo personal, considero que está mal estarle cantando a un hijo lo que tiene y lo que es. Pero además dijo reconocer que es un ser humano como cualquiera, como si alguna vez hubiéramos dudado que lo fuera, con defectos y con virtudes. Pero que el hecho de que sea una mujer con defectos, eso no implica que ella sea el basurero de alguien, refiriéndose a las declaraciones que su hija ha hecho de ella. Lo cierto es que ambas tienen una mala relación. Y si bien es cierto que la hija es adulta y ya puede tomar sus propias decisiones, no podemos dejar de lado que en esencia Frida Sofía es el resultado de lo que es su madre. Y que ambas, tanto una como la otra, son responsables de su mala relación. El problema es que han ventilado sus miserias en espacios donde no debieran haberlo hecho, alimentando el morbo y el espectáculo. La relación entre las madres y sus hijos no siempre son buenas. En ocasiones pueden llegar a ser enfermizas y perturbadoras. Pero hay quienes se justifican diciendo que nadie les enseña a las mujeres a ser buenas madres. Pero yo les tengo buenas noticias, sobre todo a las mujeres que son madres, en decirles que sí existe un lugar en donde ellas pueden aprender a ser mamás. El problema ha radicado en que han buscado en los lugares equivocados y por eso encuentran respuestas equivocadas. Pero sí existe una guía práctica para ser buena madre. Y no solo en referencia a las cuestiones biológicas o fisiológicas, sino en el carácter y la crianza de los hijos. La Biblia es ese manual donde esperanzadoramente encontramos a mujeres comunes que tampoco pretenden ser perfectas o infalibles, pero que son ejemplo de ser madres con un corazón conforme al de Dios, sin el afán de juzgar de forma inmisericordia a esta mujer Frida Sofía. Pero si revisáramos su vida en las revistas del corazón, encontraríamos que alrededor de ellas, su madre, su abuela y tal vez muchas de su clan no buscaron en la palabra de Dios la mejor dirección en cuanto a la crianza de los hijos.
La Biblia nos ha sido dada para conocer el camino al cielo, pero también para ajustar nuestras vidas al plan que Dios tiene para nosotros. Lo interesante del asunto es que Dios se manifiesta a través de personas como uno, nunca en superpersonas, y en este caso no en supermujeres, sino en gente como uno, con debilidades y con defectos. Y pese a estos, al final de todo lo que resplandece es el actuar de Dios en la vida de aquel o de aquella que lo permitió. Yo creo que todos sabemos quién es Moisés, el gran varón de Dios, el amigo de Dios, alguien que hablaba con él con tanta cercanía y con tanta confianza. Si lo recordamos hace algunas semanas cuando hablábamos de en su presencia, decíamos que él y Dios tenían una relación tan profunda, tan estrecha y tan vibrante que muchos quisiéramos tenerla. Lo que sabemos es que Moisés nació en duras circunstancias y que Moisés no es lo que es o no fue lo que fue, simple y llanamente por el azar o por el destino. No. Moisés y su carácter es el resultado de muchos elementos y de muchas influencias, siendo la de su madre, Jocabet, una de las más importantes. Y por eso hoy yo quiero invitarlos e invitarlas, particularmente a las madres, a que aprendamos algo de ella, particularmente ustedes aprendan algo de ella, para ir construyendo en sus vidas un corazón y un carácter de madre conforme al corazón de Dios. La pregunta fundamental es, ¿qué podemos aprender o qué pueden ustedes aprender? Perdón que me desligue, pero yo no soy madre y no lo seré nunca, pero permítanme que me desligue diciéndoles, ¿qué pueden ustedes aprender de una mujer como Jocabet? 3 cosas fundamentales, 3 respuestas que nos da el pasaje. La primera de ellas es que pueden aprender a mirar a sus hijos con los ojos de Dios. Verso 2 dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido. De Jocabet no sabemos mucho, solo que perteneció a la tribu de Leví y que fue esposa de Amram, también un hombre levita, con quien procreó, viviendo en Egipto, 3 hijos, María, Aarón y Moisés. Esto lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 26, verso 59. Desde luego que la vida de Jocabet fue mucho más que ser la mamá de estos 3 niños. Sin embargo, no fue cualquier madre. Y de lo único de lo que se ocupa la Biblia es de su papel como la madre de Moisés. Por eso decimos que no fue cualquier madre, mucho menos como Alejandra Guzmán, sino que desempeñó una labor de manera espléndida. Pues aunque tuvo 3 hijos, el más pequeño de estos hijos fue la corona de su crianza. No porque los otros 2 le hayan salido malos o porque ella se haya equivocado o haya experimentado en ellos, sino porque tenemos que aceptar que la roca y en lo que se convirtió, en el diamante en el que se convirtió Moisés, la verdad sobrepasó a sus hermanos. Amram y Jocabet son descendientes de aquellos que muchos años antes llegaron a vivir a Egipto como invitados de parte de José. Formaban parte de aquellas 12 familias entre las que se encontraba la familia de Leví, que llegaron a Egipto huyendo de la hambruna, de la pobreza, y al mismo tiempo siendo privilegiados para ser parte importante de la historia de Egipto. Llegaron y echaron raíces, aunque con la esperanza siempre de regresar a esa tierra que Dios les había dado por herencia a sus antepasados. Libro del Génesis, capítulo 50, verso 24. Sin embargo, el tiempo pasó y eso de regresar pues como que no se fue dando. Sin embargo, los israelitas que llegaron empezaron a multiplicarse, es decir, a aumentar considerablemente en su número, al punto que su presencia pasó de ser grata a convertirse en una amenaza para el faraón y para los habitantes. Nos cuenta la historia bíblica
que por ese entonces se levantó un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía a José. Bueno, no solo no lo conocía porque había muerto, pero desconocía su historia, desconocía su legado. Y por lo tanto, no se explicaba cómo es que de pronto había otro pueblo dentro del suyo. Y empezó a mirar con malos ojos a los israelitas. Y entonces buscó frenar su crecimiento en todos los ámbitos, empezando por el poblacional, para garantizarse que estos israelitas en el futuro no obtuvieran poder ni influencia en Egipto. Y se le ocurrió uno de los planes más perversos de la historia. En primer lugar, convertir a esos invitados en esclavos. Pasaron de ser ciudadanos con derechos y obligaciones a ser sirvientes y mano de obra barata para las construcciones majestuosas que estaba planificando este faraón. Pero la segunda parte de su plan era instruir a las parteras que asistían los partos de las mujeres hebreas y que al nacer y observar qué sexo tenían, qué género tenían, si eran mujeres o si eran varones. Si eran varones, las parteras tenían la instrucción de asesinar a esos bebés. Libro del Éxodo, capítulo 1. Pero como sucede en muchas ocasiones, hubo quienes hicieron caso omiso de las instrucciones del rey, quienes temieron a Dios y no cumplieron con esas perversas instrucciones. Pese a eso, la vida de los bebés varones en Israel, de los israelitas, peligraba, porque el edicto del rey prevaleció por muchos años. Ese es el tiempo en el que Amram y Jocabed son nuevamente visitados por Dios para ser padres por tercera ocasión. Ya tenían a María y a Aarón, pero ahora se les concede la bendición de ser padres nuevamente por tercera ocasión. Y en esta ocasión se nos dice, en el capítulo número 2 del libro del Éxodo, que concibió y dio a luz un hijo. En esas condiciones, esas eran las circunstancias en el que nace el bebé que más adelante sería Moisés. Es muy probable que Jocabed haya sido asistida por alguna partera cómplice como las que mencionaba, que no cumplía las órdenes del faraón, o que haya parido por sí sola. El punto es que dio a luz un hijo, verso número 2. Y al momento de nacer y de verlo por primera vez, Jocabed observó algo especial en su bebé, dice verso 2, y viéndole que era hermoso. Y usted dirá, ¿qué tiene de extraordinario o de especial? Yo creo que todas las madres, cuando ven por primera ocasión a su bebé, al fruto de su vientre, en ese momento pues los ven hermosos, los ven como el ser más maravilloso. Creo que no han visto un ser tan hermoso como su propio bebé. Pero esa no es la expresión que el autor sagrado quiere comunicarnos, eso no es lo que él quiere decirnos. No, ella estaba viendo a su hijo, sí, hermoso, pero ella estaba mirando algo en ese bebé, algo que iba más allá de la belleza física. Tal vez Esteban, el primer mártir del cristianismo, durante su discurso final, nos puede dar más luz para que entendamos esto. Porque en Hechos capítulo 7, verso número 20, dice lo siguiente: en esos días nació Moisés, un niño hermoso a los ojos de Dios. Nuevamente escuchamos la expresión hermoso, haciendo alusión al niño, en específico a Moisés. Pero no está refiriéndose al hecho de la belleza física o exterior, sino se está refiriendo en cuanto al propósito que Dios tenía con ese bebé. La idea que nos quiere transmitir y enseñar es que ese bebé era alguien especial, alguien agradable a los ojos de Dios. Y Jocabed lo percibió y se dio cuenta de ese bebé. Ya había tenido 2 bebés anteriores, pero ve en este bebé algo importante.
Algo que solamente Dios también veía, o más bien que Dios había colocado en ese bebé y que lo hacía especial. No creo que Jocabed supiera a ciencia cierta qué era. Tampoco creo que ella en ese momento haya tenido una visión del futuro acerca de ese bebé. Pero sí intuía que ese pequeño, en fe, representaba algo promisorio para los asuntos eternos. Debió sentirse privilegiada por ser la mamá de ese bebé y al mismo tiempo intimidada por la gran responsabilidad, porque entendía en fe que la tarea de ser mamá era algo más que simplemente parirlo y evitar que se muriera, sino que la crianza de esa criaturita no podía estar sujeta a la improvisación y al azar de a ver cómo nos sale sino a una crianza tomada de la mano de Dios para que el destino de ese niño se cumpliera. Alentada por ese llamamiento, ella decide algo junto con su esposo, verso número 2, esconderlo durante 3 meses. Si nosotros unimos la historia, sobre ese bebé se cierne una amenaza. Por haber nacido varón, estaba destinado a la muerte. Y esta mujer en ese momento, por el solo hecho de ser su hijo, estaba dispuesta a correr el riesgo de defender su vida en contra de las órdenes del faraón. Pero ahora al saber que este bebé tenía un propósito especial desde la perspectiva de Dios, esto la lleva ahora a hacerlo con mayor pasión, defender la vida de su hijo, porque éste jugaría un papel determinante en la voluntad de Dios. ¿Qué deben aprender las mamás de una mujer como Jocabed? A mirar a sus hijos. Pero no solo a mirarlos de una manera superficial o por encimita, sino a tratar de ver en ellos lo que Dios tiene para cada uno. ¿Quién sabe por qué razón? Pero cuando se trata de padres o de madres, refiriéndose a sus hijos, ocurren 2 cosas posibles. La primera de ellas es que los presumen, los elogian, como si estuvieran vendiéndolos, ¿no? Muchas veces con razón y otras veces a veces sin razón. O sea, a veces diciendo cosas del hijo, le atañen virtudes o cualidades que tiene o que a veces no tiene, pero la idea es como presumir a los hijos. Pero la segunda cosa que sucede a veces, o que puede suceder, es que ocurre todo lo contrario. A veces pareciera que lo que quieren es hacerlos quedar mal, quemarlos delante de los demás, sacando a relucir pues lo que ellos consideran defectos, diciendo como, bueno, pues no es muy listo, pero es un buen hijo. No salió bueno para la escuela, pero es trabajador, ¿no? Bueno, no es tan hacendosa, pero es bonita la muchacha. Ahora, yo pregunto, ¿eso es lo único que ven en sus hijos? O sea, ¿eso es lo único que alcanzan a mirar de sus hijos, sus defectos o una que otra cualidad? Lo cierto es que nosotros a veces evaluamos a las personas a la luz de lo que nuestros ojos observan. Y eso no es algo aislado, sino común. Por ejemplo, Samuel, el profeta, es llamado por Dios para ir a la casa de un hombre llamado Isaí y mirar entre los hijos de encontrar al que sustituiría al rey Saúl. Solo que Samuel, como Isaí, estaban haciendo la evaluación basado en lo externo, porque empezaron por el mayor, por el más grande, por el más fuerte, por el más sano. Sin embargo, Dios los corrige, porque al irlos desechando y ellos perplejos diciendo, bueno, ¿por qué no escogió al más joven? ¿Por qué no escogió al más fuerte? ¿Por qué no escogió al más valiente? Dios los corrige diciendo, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Así, mis amadas hermanas y amigas, una madre que todavía está en la tarea de la crianza de sus hijos, tiene que abrir bien los ojos de la fe y tratar de mirar a sus hijos y a sus hijas como Dios los está mirando.
No se trata de adivinar, ay, ¿qué es lo que querrá Dios? O de poner altas expectativas, yo quiero que Él sea Moisés, sino más bien de convencerse que Dios tiene algo importante y algo bueno para ellos, que va más allá de una profesión, de un negocio, de una casa o de una buena esposa. ¿Sabe por qué? Porque eso lo tiene cualquiera. Los no creyentes, o los paganos, o los inconversos, o como usted quiera identificarlos, ellos tienen eso. Eso muchas veces no es señal de un plan divino. Jocabed vio en Moisés algo importante. No lo vio al pie del Mar Rojo abriéndolo para que cruzara el pueblo de Israel en seco. No, ella no vio eso. Pero simplemente intuyó en fe que Dios quería hacer algo grande e importante con su hijo. Y ella iba a jugar un papel fundamental. Hablo generalidades. Pero corresponde a cada una de ustedes ir descubriendo de la mano de Dios, en su propia relación con Él, los detalles que Dios quiere alcanzar en sus hijos. De antemano sí les puedo decir qué es lo que Dios no quiere para sus hijos. Dios no quiere que sus hijos anden fuera de sus caminos. Dios no quiere que sus hijos anden fuera de la iglesia. Dios no quiere que sus hijos vengan a la iglesia y no sirvan en ella. Dios no quiere que sus hijos sean seres frustrados, tristes o fracasados, o hombres y mujeres de doble moral. Él no quiere que cometan errores que los trunquen. Dios quiere cosas importantes. Pese a haber nacido en el peor tiempo, Jocabed pudo mirar el futuro con esperanza para su bebé, Moisés. Vamos a ver un video. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios
eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Él es el león, león de Judá, rugiendo con fuerza, pelea mi batalla, toda rodilla él se dobla. Mi Dios es... En segundo lugar, ¿qué es lo que las madres pueden, tienen o deben aprender de una mujer como Jocabed? Bueno, a buscar lo mejor para sus hijos. Y puede parecer algo obvio, pero ella nos muestra una forma extrema, intensa y no muy común de buscar lo mejor para los hijos. Dice en el verso número 3, pero no pudiendo ocultarle más. Nace el bebé de Amram y Jocabed. La madre lo mira como Dios lo mira, con un propósito especial. Por lo cual, decía hace un momento, le reafirma su decisión de mantenerlo con vida. Yo creo que nadie en su sano juicio pues pensaría en deshacerse de un hijo. Ella, obviamente, ante la enorme amenaza que había sobre su bebé, pues estaba dispuesta a hacer muchas cosas, pero después, además de ver que Dios tiene un plan especial para ese bebé, ya como que eso le es una doble fuerza para reafirmar que tiene que cuidar a su bebé. Y bueno, lo mantienen los 3 primeros meses con ellos. Pero después nos dice el verso 3, no pudiendo ocultarle más. No pudiendo ocultarle más. O sea, ¿cómo oculta una persona a un bebé durante los primeros 3 meses de vida? Sin que el ruido, sin que los pañales, sin que el ajetreo, sin que muchas cosas que conocemos los que somos padres implican tener un bebé. ¿Cómo le hace? Bueno, ellas lo hicieron de manera magistral y misteriosa porque no lo pudieron ocultar mucho tiempo. Pero llegó el momento en el que ya no pudieron ocultarle más. No podían sostener por más tiempo el misterio del bebé Moisés a ojos de una sociedad que allí estaba. Pero ¿qué sucede cuando ellos deciden no poder ocultarle más? Dice entonces el texto que tomó, ¿quién? Jocabed, una arquilla o una barquilla de juncos y la calafateó de asfalto y de brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. O sea, lo mantiene 3 meses escondido e inmediatamente después empieza a tomar una serie de acciones que mirándolo así nos pone a pensar cómo es que una madre puede tomar una decisión de esas dimensiones. Yo creo que si no conociéramos el contexto de la historia de Jocabed, juzgaríamos a la ligera a Jocabed. Porque, pues, ¿qué madre se deshace de un hijo y en esas condiciones? Echarlo en una canastilla a un río y a ver qué sucede. Pero yo creo que inclusive, aun conociendo el contexto, no faltará la buena conciencia que juzgue duramente el proceder de Jocabed. Pero la verdad es que nosotros no conocemos, no hemos estado en circunstancias del calibre en el que está ella. Hoy esto de la pandemia, la verdad, no se compara con lo que vivieron o han vivido muchas otras personas en otros tiempos. Pero ella estaba viviendo bajo una amenaza de muerte de su hijo. Porque Faraón quiere controlar el crecimiento poblacional de los israelitas, matando a los niños. Matando a los niños. Ya Amram y Jocabed habían sido padres, decíamos hace un rato. Pero en esos tiempos las cosas eran distintas. Ahora, sobre este bebé
se cierne una amenaza. Y decíamos, bueno, lo ocultaron 3 meses. Y llegó un momento en donde ya no pudieron tenerlo escondido. Era necesario tomar acciones y decisiones. Yo le pregunto a usted, y siendo muy sincera, específicamente estoy hablando con mujeres, con madres de familia, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Jocabed si sobre su bebé se cierne una amenaza de muerte? Yo creo, atreviéndome a especular y conociendo un poco la psique y la cultura de muchas madres, que no hubieran hecho lo que hizo Jocabed. Tal vez primero se lo comen antes de hacer lo que hizo Jocabed. Ella tomó una decisión muy dura, muy difícil. Yo creo que esos 3 meses ella estuvo trabajando en sí misma con su corazón para despojarse del apego y llegar a una conclusión fundamental que le salvaría la vida a su hijo. ¿Y sabe cuál es? Pensar que era lo mejor para el niño. No para ella y sus sentimientos, sino para el niño, que era lo más conveniente. ¿Cómo podría ella preservar su vida, la vida de ese niño? El texto no nos dice, no nos cuenta cómo fue ese proceso. Simplemente lo resume en una expresión, 3 meses. Pero con mucha seguridad fue un proceso doloroso, angustiante para Jocabed, de llegar a tomar la dura decisión, pero más de tomar la decisión, de ejecutar la decisión a la que había llegado, buscar qué era lo mejor para el bebé. ¿Y qué era lo mejor para el bebé? En las condiciones en las que ella estaba. Tomar una canasta de juncos, tapar las rendijas con asfalto y pasta de resina y colocar dentro al bebé para que entonces después lo colocara en el cauce de un río y encontrara la libertad. Alguien podría pensar que esas son medidas desesperadas. Cuando estamos desesperados podemos tomar decisiones absurdas. Tan solo pregúntele al subsecretario de Salud y a todas las organizaciones del mundo con sus medidas absurdas en donde se están dejando llevar por un miedo irracional. Y la gente, cuando tiene miedo, ya no pensamos de la mejor manera. Pero Jocabed no es de esos. Ella más bien está tomando medidas urgentes y necesarias. No es una locura lo que está haciendo Jocabed. Porque yo creo que se sentó junto con su esposo y con sus hijos y consideraron todas las alternativas que hubiera, todas las alternativas posibles acerca de los escenarios donde podrían tener a sus hijos. Muchos comentaristas bíblicos coinciden en que esos 3 meses fueron un tiempo de planificación, no solo de mantener escondido al niño y criarlo, sino de planeación, en donde ellos pudieron imaginar y poner sobre la mesa todos los escenarios posibles. Pensaron, bueno, si nos quedamos con el niño, ¿qué sucede? El niño no llegaría lejos, porque no faltaría quien diera la voz de alarma. Ya saben que los policías involuntarios o voluntarios nunca faltan, y de pronto llegarían los soldados egipcios y matarían al bebé. Esa es una posibilidad. Tampoco podían pensar en sacarlo de Egipto. Tampoco era una alternativa. ¿Por qué? Pues porque no tenían familia fuera de Egipto. Hay que recordar que ellos habían llegado, todos ellos llegaron como una familia años antes, y ahí fue donde crecieron y se multiplicaron. No conocían a nadie. Tampoco esa era una salida. Por eso la mamá llegó a la conclusión de que lo mejor para su hijo era ponerlo en otras manos. En otras manos que no solo pudieran garantizarle la vida, sino un futuro mejor. Manos que pudieran protegerle y garantizarle que viviera, pero además que le proveyera lo que ella y su padre y su familia no podría hacer. En esos 3 meses,
En esa planificación es muy probable que Jocabed investigara perfectamente la actividad de la vida de la hija del faraón, conociera sus horarios, conociera sus actividades, conociera dónde estaba y que con todo eso ella pudiera planificar toda una ruta, toda una logística y poder garantizar un encuentro entre esa mujer, la hija del faraón, y su bebé. Pero además, o previo a esto, tuvo que investigar un poco cómo era esta joven, esta mujer. Y tal vez descubrió que era una mujer compasiva, contraria o distinto a lo que era su padre. Y por eso la eligió para poner en las manos de ella la vida de su hijo. Ella estaba decidida a darle lo mejor, aún pagando el precio de no tenerlo cerca de ellas. ¿Qué pueden aprender ustedes de una mujer como Jocabed? A buscar lo mejor para sus hijos. Yo sé que ustedes dirán, bueno, pues eso es lo que hago. Pero haciendo un ejercicio honesto, en ocasiones las madres buscan lo mejor para ellas y no para ellos. El no quedarse solas, el no quedarse sin protección, el que no les pase algo, en fin. Pero no buscamos lo que es mejor para ellos. Es Louis Pasteur, famoso microbiólogo de los que nos hacen falta hoy en día, quien dijo: no le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, sino enseñadles más bien a superarlas. Jocabed quiere salvar la vida de su hijo y por eso planificó este escape, aunque eso signifique perderlo. Y le resultó. Porque Moisés vivió y además cumplió el propósito de Dios. Hace un tiempo, hace algunos años, escuchaba en un programa de Marta de Baile el testimonio de un joven que había sido adoptado. Y cuando le preguntaron qué le diría a su madre biológica si la tuviera enfrente, la respuesta fue sorprendente. Muchos niños adoptados le reprocharían. Les echarían en cara el por qué no me quisiste, por qué no me cuidaste, por qué esto, por qué aquello, siempre sacando a relucir una serie de razones y una gran amargura. Pero la respuesta del joven fue sorprendente, increíble, porque dijo: si yo encontrara a mi madre biológica, lo que le daría serían las gracias, porque ella pensó en mí más que en ella. Y lo hizo buscando a otros que sí podían cuidarme y que sí podían criarme. Es una cuestión de enfoques. Y este enfoque me parece interesante, porque este joven lo vio como un acto de amor y no como un acto de abandono. Pensar en el bienestar de un hijo o de una hija no implica necesariamente perderlo o alejarse de ellos, pero sí significa no atarlo, ni impedir que pueda volar con sus propias alas. Yo he escuchado a muchas personas, entre ellos a mis propios padres, decir que los hijos son prestados. Pues así es como tienen que verlos. Y que a veces los padres solamente somos un escalón, un peldaño en la escalera del crecimiento de otros. Es hermoso que un hijo o una hija vea por sus padres cuando estos son ancianos. Pero es más hermoso cuando lo hacen sin presión y no movidos por sentimientos de culpa sembrados en su corazón. Yo sé que puede sonar cursi, pero lo mejor que una madre puede hacer por un hijo es permitir a que extienda sus alas y dejarlo volar por sí mismo. Es egoísta retener a un hijo por cualquier medio y sentirse satisfecho porque lo tiene allí a su alcance. Cuando Jocabed había planificado todo, yo estoy seguro que se le partió el corazón de saber que es posible que no volvería a ver a su hijo jamás. Pero piénselo, ¿qué hubiera pasado si Jocabed decide quedárselo? Lo más seguro es que el bebé hubiera muerto. Y eso no era lo mejor para él. Mamás, trabajen en sus mentes y en sus corazones con esa alternativa.
Despójense del egoísmo y planifiquen como Jocabet para que cuando lo vean partir sientan paz en su alma. Y díganle que siempre recuerde el camino a la casa de mamá. Adelantándome un poquito al relato, sabemos que Jocabet volvió a ver a su bebé Moisés. Lo crió hasta los 5 años, pero por segunda ocasión tuvo que dejarlo partir en aras de encontrar algo mejor, hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar y por último, ¿qué es lo que ustedes como madres pueden, deben o tienen que aprender de Jocabet? A confiar en Dios. Dice el verso 3, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Han escuchado ustedes hablar de la ley de Murphy? La ley de Murphy dice así: si algo tiene que salir mal, saldrá mal. Obviamente Jocabet es muy anterior a esta ley. Y yo no dudo por un instante que en su corazón hubo duda de si su plan resultaría. Estuvo 3 meses planificando su estrategia para salvarle, la vida a su hijo. Y como no hay plazo que no se cumpla, llegó el día. Una vez preparada la canastilla o la arquilla, Jocabet coloca al bebé en esta y después la toma y dice en el verso 3, y la puso en un carrizal a la orilla del río. Yo creo que el corazón de Jocabet se estrujaba ante la incertidumbre de saber si funcionaría. Pero Jocabet estaba dando un salto de fe. Estaba confiando que hacía la voluntad de Dios. Debía haber tenido una gran convicción que Dios la estaba guiando a hacer eso. Pese a que había investigado, conocía los horarios y la ruta de la princesa egipcia, humanamente hablando, nada le garantizaba que las cosas salieran bien, acordándonos de la ley de Murphy. Si algo va a salir mal, pues va a salir mal. Lo curioso de esta historia, dentro de las muchas cosas que tiene esta historia, es que Jocabet está colocando a su bebé en el mismo río donde Faraón ha amenazado lanzar a todo niño varón israelita que nazca. Solo que con la diferencia es que el faraón los coloca para muerte y Jocabet lo coloca en fe para que viva. Por la mente de Jocabet debieron haber pasado infinidad de pensamientos, emociones en cuanto al destino del bebé, como por ejemplo, ¿qué pasaría si de pronto las corrientes toman una dirección distinta y en lugar de llegar al punto donde se encontraría con la hija del faraón, se va para otro lado? ¿O qué pasaría si hubiera un movimiento de las aguas que hicieran que la arquilla se volteara y el bebé muriera ahogado? O que de pronto algún animal acuático, no sé, no desconozco qué tipo de fauna hay ahí, pero que de pronto atacaran la canastilla y dañaran al pequeño. Es decir, muchos pensamientos y sentimientos invadieron la mente de Jocabet. De alguna manera Jocabet quiso garantizarse que las cosas salieran bien. Porque en el verso 4 nos dice, y una hermana suya, una hermana del bebé, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, es decir, como una especie de supervisora o de centinela que vigilara que las cosas pues marcharan adecuadamente. Pero no fue eso lo que en realidad hizo que el plan se cumpliera, sino la providencia divina. Lo que Dios estaba haciendo. Pero lo que debemos nosotros considerar en todo esto es que en medio de ese cúmulo de emociones y de sentimientos que estaba experimentando Jocabet, hubo uno que prevaleció. Y es la esperanza. ¿La esperanza en qué? ¿En la suerte? No. ¿La esperanza en el río? No. ¿La esperanza en María? No. ¿La esperanza en la hija del faraón? No. La esperanza en Dios. Ella sabe que Dios va con el niño y al mismo tiempo está con ella.
La esperanza o la confianza en Dios es una virtud que la madre de todos los tiempos tiene que desarrollar. El problema es que como seres humanos tenemos un problema grave de fe. Y siendo cristianos, que tenemos más conciencia del valor y del peso de la fe, tenemos más problemas con ello. Porque solemos creer en Dios cuando las cosas están bien. Pero siendo sincero, dudamos de Dios cuando las cosas no van bien. Mucha gente dice que cree en Dios y anda con tamaño cubrebocas por la vida. Todos tenemos problemas de fe. Y hay quien ha comparado la fe como un músculo que se tiene que trabajar y que se tiene que desarrollar. ¿Para qué? Para llegar a un punto en donde nuestra confianza sea plena y absoluta. En el sentido de lo que estamos hablando, de confiar que si nosotros decimos y creemos que no hay mejor lugar que las manos de Dios en donde podamos colocar a nuestros hijos, así sea. Y se traduzca en una paz que podamos experimentar aunque no la podamos entender. Jocabed está haciendo eso. Al ponerlo en la arquilla y después colocarlo en el río y dejar que la misma corriente se lo lleve, ella en ese momento está aceptando que no hay mejor lugar que las manos de Dios en donde ella pueda colocar a su bebé. Ella está confiando en que Dios moverá lo que tenga que mover para que el bebé llegue a un buen lugar, a las manos de esta princesa, y pueda tener una oportunidad de vida. Sin embargo, hay muchas madres que quieren ayudar a Dios convirtiéndose en la cuarta persona de la Trinidad, diciendo yo tengo que ayudar a Dios. Jocabed no tenía más recursos más que su fe. Su situación era urgente y peligrosa, y con lo único que cuenta es con su fe en las promesas de Dios y que sabe que tiene que confiar en ellas. Un predicador estaba, valga la redundancia, predicando en su iglesia y les dijo a sus oyentes, ¿qué debemos hacer cuando los problemas nos vienen por delante? ¿Qué debemos hacer cuando los problemas nos vienen por detrás? ¿Qué debemos hacer cuando los problemas nos rodean? En eso, un anciano de la congregación gritó en medio de las bancas, gritando, ¡Aleluya! Porque podemos escapar hacia arriba. Cuando las circunstancias adversas nos rodean por adelante, por atrás, por un lado, por el otro, por donde sea, la mejor forma en donde nosotros podemos escapar es mirando hacia arriba, hacia donde está la salida. Y la salida es confiando en lo que Dios hará en nuestro favor. La historia nos dice que efectivamente la canasta con el bebé llegó a su destino, donde la princesa se encontraba. Ya un buen trecho del plan se estaba cumpliendo. María, su hermana, que estaba al pendiente, atestiguaba esas circunstancias. Entonces dice que la princesa centró su atención en esta canastilla que de pronto miró en el río, mandó a uno de sus doncellas a recogerla, verso número 5, y al tenerlo cerca descubre que es una canasta, pero con un bebé dentro. Y dice en el verso número 6, cuando abrió, vio al niño, y el niño lloraba. Y dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella supo que ese era un niño hebreo, no era un niño egipcio, era un niño hebreo. Y ella nuevamente el corazón, yo creo que de su hermana, porque no estaba viendo a su mamá, sintió que se le salía porque en ese momento estaba a prueba la fe nuevamente. Porque qué tal si en ese momento la hija del faraón optaba por hacerle caso a los designios de su padre. Sin embargo, nos dice el texto, y le tuvo compasión. Y entonces se cerró el círculo, el ciclo de la fe para Jocabed y Moisés. Porque en ese momento todo salió conforme al plan de Dios. ¿Y cómo es que Jocabed experimentó a Dios como un Dios que cumple sus promesas? Poniendo en práctica su fe, poniendo en manos de Dios la vida de su hijo.
confiando plenamente en que Dios obraría de manera portentosa en favor de su hijo, porque su hijo habría de ser algo importante para Dios. Mamás, ejerciten el músculo de la fe y encomienden a sus hijos a Dios y descansen en Él, porque Él cuidará de ellos. En la carta a los Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradarle, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Hebreos 11:6. Podemos decir que tenemos fe, pero la fe no solamente es algo que se dice, es algo que se hace y es algo que se siente. Cuando tengamos confianza en Dios, de la misma forma en como Jocabet la tuvo, entonces habremos dado un gran paso. El relato nos dice que María o Miriam, su hermana, aconsejó a la hija del faraón que contratara una nodriza para que criara al bebé hebreo. Esto no fue ninguna coincidencia, sino un plan. Jocabed es contratada para criar a su propio hijo. Jocabed obtuvo una doble bendición por ser una mujer de fe, acorde al corazón de Dios. En primer lugar, recibir de regreso a su hijo, aunque fuera por corto tiempo, con la protección de la nobleza. Y en segundo lugar, le pagaban por cuidar a su propio hijo, verso número 9. Entonces imagínense, doble bendición, bendición tras bendición. O sea, la bendición de Dios no es la que entristece, sino la que se añade y es la que enriquece. La participación de Jocabed en la vida de Moisés duró 5 años, porque lo estuvo criando ahí. Dice, cuando el niño creció, esos son 5 años. Dice, la mujer tomó al niño y lo crió por 5 años. Fueron 5 años. Pero después de esos 5 años, dice, el niño creció y ella lo trajo a la hija del faraón. Nuevamente Jocabed tiene que entregar a su hijo. Por segunda ocasión, tiene que decidir buscar lo mejor para su hijo. Y en ese día yo me puedo imaginar que le preparó otra vez sus cosas. Se despidió de él. Y con el corazón tal vez estrujado, pero al mismo tiempo contenta, porque contribuyó en la parte más importante en la vida de su pequeño. Jocabed tomó al pequeño Moisés de la mano y lo llevó al palacio real, con la diferencia de la vez anterior de que ya no volvería a verlo jamás. Bueno, por lo menos no de este lado de la eternidad. Pero en su corazón, yo quiero pensar que ella se despidió de él y encaminó sus pasos hacia su casa. Iba esbozando una sonrisa de paz y satisfacción al saber que su hijo en el futuro haría algo realmente importante para los suyos y para la voluntad de Dios. El acto más grande que una madre puede hacer por sus hijos es dejarlo volar. ¿Qué podemos o qué pueden ustedes aprender de una mujer como Jocabed? Observen a sus hijos, más allá de lo exterior o de lo superficial, y descubran, o por lo menos acepten que Dios tiene algo para ellos, y que ustedes pueden y tienen que trabajar para que eso se logre. Cuando sea necesario, siempre piensen en qué es lo mejor para él o para ella, no para ustedes. Planifiquen su crecimiento, su educación, su desarrollo, y por último, confíen en Dios. Confíen plenamente que si lo hicieron en el nombre de Jesús, esto tendrá un buen resultado. Yo les animo hoy, hermanas, amigas, a que sean mamás conforme al corazón de Jesús, aprendiendo de alguien como Jocabed. Amén. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Señor Dios, en este día queremos agradecerte el valor de tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, que esta palabra cumpla un propósito particular en la vida de mis hermanas y amigas que están escuchando esta predicación y que son mamás. Quiero pedirte, Señor,
que tú las guíes a que desarrollen ese don tan maravilloso de la maternidad con un corazón conforme al tuyo, tomando con seriedad y atención lo que tú quieres mostrarles. Que no lo miren, Señor, como una carga o como un fastidio o como una etapa más de la vida, sino como el enorme privilegio de tomar a alguien como barro entre las manos y darle una forma específica acorde al plan de Jesús. Bendícelas mucho en esta noble tarea y prospera sus esfuerzos. Llénalas de tu espíritu para que muestren siempre paciencia, tolerancia, amor, generosidad, entrega, sacrificio, en fin, una serie de virtudes que contribuyan o retunden, Señor, en hijos e hijas que anden en el camino de la fe. También te quiero dar gracias en esta hora por la vida de las mamás. Te doy gracias por la vida de mi propia madre, porque es la mejor madre que pudo haberme tocado, porque honro, Señor, su vida, porque la pongo en tus manos, porque sé que no hay mejor lugar donde la pueda colocar. Y asimismo, Señor, yo te pido por todas las mujeres, por la madre de mis hijas, para que tú las sigas bendiciendo y las sigas dando sabiduría y entereza cristiana para hacer de ellas mujeres de fe. Te pido por las madres de esta iglesia y te pido, Señor, por las mamás en general. Bendícelas y guárdalas. Todo esto, Señor, yo te lo pido y te lo pongo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues ya terminamos. Vamos a tener como última parte final de nuestro culto una alabanza musical de parte de nuestro hermano Axel Valencia. Y bueno, no sin antes seguirlos invitando y animando a mis hermanos a que mantengamos contacto, que pues ya pronto va a terminar esto, ya llevamos un buen trecho. No se deje dominar por el miedo. Yo sé que nos están bombardeando como si fuera lavado cerebral, como si fuera adoctrinamiento sanitario, pero yo estoy preparando un mensaje a través de la palabra del Señor de lo que el pueblo de Dios tiene que hacer en cuarentena. Créanlo, se van a sorprender, no es esconderse en su casa, pero bueno, solamente se los adelanto. Pero que sigamos manteniendo en contacto a través de las distintas redes sociales, que de igual forma, mis hermanos, si tienen algo que aportar para la despensa, se entregó una despensa. Hoy me enviaron una fotografía de la señora Ofelia, que recibió la despensa de la semana anterior. Muy contenta, muy agradecida, les da las gracias, y obviamente pues para seguir haciendo corazones con esperanza, pues hay que hacer algo, ¿no? Los esperamos el domingo, estamos aquí, la hora del estreno, por así llamarlo, de este tema es a las 11:30. Entonces estamos más o menos nosotros aquí entre 1 y 2 de la tarde para que usted pueda traernos pues su ofrenda de despensa y su ofrenda en económico, pues para que sigamos adelante como iglesia. Y pues estemos orando unos por los otros, que ya pronto nos veremos. Si no hay más, los dejamos con nuestro hermano Axel, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas guía tiene paz porque
muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú vas conmigo, ni a la misma muerte temeré. Temeré porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré.